Bienvenidos a este canal explorando la fe y las religiones. Nos alegra tenerte aquí en nuestro espacio dedicado a desentrañar los misterios, mitos y realidades de las diversas creencias y prácticas religiosas que han moldeado la humanidad a lo largo de los siglos. En este canal, nos comprometemos a ofrecerte un análisis crítico y reflexivo, sin dejar de lado el respeto y la sensibilidad hacia todas las creencias. En cada episodio, nos sumergiremos en historias fascinantes y controversiales, abordando temas como los Mesías y sus mentiras, los ritos de iniciación secreta, el culto a la personalidad en líderes religiosos y mucho más. Con un enfoque en la investigación rigurosa y el diálogo abierto, buscamos desenmascarar las prácticas que utilizan la fe como herramienta de manipulación y control, ofreciendo una perspectiva equilibrada que fomente el entendimiento y la reflexión. Nuestro objetivo es proporcionar un espacio donde puedas cuestionar, aprender y crecer en tu comprensión de las religiones y su impacto en la sociedad contemporánea. Valoramos tu curiosidad y tu deseo de explorar estos temas con profundidad y honestidad. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que disfrutes de nuestro contenido y que encuentres aquí un lugar de conocimiento y descubrimiento. Vamos a sumergirnos en la primera parte de este contenido sobre los Mesías y sus mentiras. Comencemos con la introducción. Parte 1. Introducción. Definición de Mesías. El término Mesías proviene del hebreo Masíaj, que significa ungido. En un contexto religioso, un Mesías es una figura esperada o profetizada que se cree tiene la misión de salvar o redimir a un grupo de personas. Aunque el concepto de Mesías tiene raíces en el judaísmo, también aparece en otras religiones y tradiciones espirituales alrededor del mundo. En el judaísmo, el Mesías es un líder ungido que se espera que reúna a los judíos dispersos, reconstruya el templo de Jerusalén y establezca un reino de paz y justicia. En el cristianismo, Jesús de Nazaret es considerado el Mesías que cumplió las profecías del Antiguo Testamento y trajo la salvación a la humanidad a través de su muerte y resurrección. En el Islam, Jesús, Isa, también es visto como un Mesías, aunque con un papel diferente al del cristianismo, y se espera su regreso en el fin de los tiempos. Contexto histórico y cultural de los Mesías. A lo largo de la historia, diversas figuras han sido proclamadas como Mesías en diferentes culturas y religiones. Estos Mesías a menudo surgieron en tiempos de crisis o incertidumbre, ofreciendo esperanza y promesas de redención a sus seguidores. Sin embargo, la historia también está llena de ejemplos de falsos Mesías que utilizaron su carisma y habilidades de liderazgo para manipular y controlar a sus seguidores, a menudo con consecuencias trágicas. El surgimiento de los Mesías está estrechamente ligado a los contextos históricos y culturales en los que aparecieron. Estos contextos incluyeron condiciones de opresión política, conflicto religioso, crisis económica y desastres naturales, que llevaron a las personas a buscar figuras salvadoras que pudieran ofrecerles alivio y esperanza. La promesa de un Mesías a menudo se acompañaba de profecías y señales milagrosas, que reforzaban la creencia en su legitimidad y poder divino. A lo largo de la historia, los Mesías han desempeñado roles variados, desde líderes religiosos y espirituales hasta revolucionarios políticos y sociales. Algunas de estas figuras lograron establecer movimientos duraderos y transformar profundamente las sociedades en las que vivieron, mientras que otras fueron rápidamente desacreditadas y olvidadas. Los Mesías también han sido objeto de controversia y debate, con algunos sectores que los veneran como figuras sagradas y otros que los condenan como impostores y charlatanes. Propósito del contenido. Este contenido tiene como propósito explorar críticamente las historias y las creencias asociadas con 5 de los Mesías más relevantes de la historia. Nos centraremos en sus supuestos nacimientos, propósitos, enseñanzas, creencias y tradiciones, así como en las controversias y críticas que los rodean. Nuestro objetivo es proporcionar una visión profunda y matizada de estas figuras, analizando tanto las interpretaciones religiosas como las implicaciones culturales y sociales de sus movimientos. A través de este análisis, buscaremos desenmascarar las mentiras y manipulaciones que a menudo acompañan a las figuras mesiánicas, ofreciendo una comprensión más equilibrada y crítica de su impacto en la historia y la sociedad. Al mismo tiempo, reflexionaremos sobre el papel de los Mesías en la construcción de identidades colectivas y en la búsqueda de significado y esperanza en tiempos de crisis. Tesis del contenido. Este contenido analizará 5 figuras históricas que han sido consideradas Mesías: Jesús de Nazaret, Sabbatai Zevi, Simon Bar Kokhba, Menachem Mendel Schneerson y David Kores. Cada una de estas figuras será examinada en términos de su contexto histórico y cultural, sus propósitos y enseñanzas, las creencias y tradiciones que inspiraron, y las controversias y críticas que enfrentaron. A través de este análisis, buscaremos revelar las complejidades y las contradicciones inherentes a las figuras mesiánicas, así como las dinámicas de poder y control que a menudo acompañan a estos movimientos.
Nuestro objetivo es proporcionar una comprensión crítica y reflexiva de los Mesías y sus mentiras, ofreciendo una perspectiva informada y matizada de su impacto en la historia y la sociedad. Esta es la primera parte del contenido sobre los Mesías y sus mentiras. Continuemos con la parte 2, Jesús de Nazaret. Aquí vamos a profundizar en la figura de Jesús, su contexto histórico, sus enseñanzas, las creencias y tradiciones que surgieron a su alrededor, y las controversias y críticas que ha enfrentado. Parte 2. Jesús de Nazaret. Nacimiento y contexto histórico. Jesús de Nazaret, también conocido como Jesucristo, es una de las figuras más influyentes y veneradas de la historia. Según la tradición cristiana, Jesús nació en Belén, en la región de Judea, alrededor del año 4 a.C. Su madre, María, estaba desposada con José, un carpintero de Nazaret. La narrativa del nacimiento de Jesús incluye elementos milagrosos, como la concepción virginal de María y la visita de ángeles y pastores al niño recién nacido. El contexto histórico en el que nació Jesús fue marcado por la ocupación romana de Judea. Los judíos vivían bajo el dominio romano y experimentaban opresión política, económica y religiosa. Este entorno de tensión y expectativa mesiánica dio lugar a la esperanza de un Salvador o Mesías que liberara al pueblo judío y estableciera un reino de justicia y paz. Propósitos y enseñanzas. Jesús comenzó su ministerio público alrededor de los 30 años de edad, predicando un mensaje de amor, misericordia y arrepentimiento. Sus enseñanzas se centraban en la llegada del reino de Dios y la necesidad de una transformación interior y espiritual. Jesús también realizaba milagros, como curar a los enfermos, resucitar a los muertos y multiplicar alimentos, lo que reforzaba su reputación como una figura divina y poderosa. Algunas de las enseñanzas más destacadas de Jesús incluyen el Sermón del Monte. En este discurso, Jesús expone las bienaventuranzas, enseñanza sobre la ética del reino de Dios, la importancia del perdón y el amor al prójimo, y la necesidad de vivir una vida de integridad y justicia. Parábolas. Jesús utilizaba parábolas, relatos breves con lecciones morales y espirituales, para ilustrar sus enseñanzas. Algunas de las parábolas más conocidas son la del buen samaritano, la del hijo pródigo y la del sembrador. Amor al enemigo. Una de las enseñanzas más radicales de Jesús es la llamada a amar a los enemigos y a orar por aquellos que nos persiguen. Esta enseñanza desafía las normas sociales y éticas de la época y sigue siendo una fuente de reflexión y debate en la actualidad. Creencias y tradiciones. Las creencias y tradiciones cristianas que surgieron en torno a Jesús de Nazaret se basan en la convicción de que Él es el Hijo de Dios y el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. Los primeros seguidores de Jesús, conocidos como cristianos, creían que su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos ofrecían la salvación y el perdón de los pecados a toda la humanidad. Algunas de las creencias y tradiciones más importantes del cristianismo incluyen la Trinidad. La doctrina cristiana de la Trinidad sostiene que Dios es un ser único que existe en tres personas: el Padre, el Hijo, Jesús, y el Espíritu Santo. La Eucaristía, también conocida como la Santa Cena. La Eucaristía es un sacramento en el que los cristianos conmemoran la última cena de Jesús con sus discípulos, en la que compartió pan y vino como símbolos de su cuerpo y sangre. La Navidad y la Pascua. Estas dos festividades principales del cristianismo celebran el nacimiento y la resurrección de Jesús, respectivamente. La Navidad se celebra el 25 de diciembre, mientras que la Pascua varía cada año según el calendario lunar. Controversias y críticas. A lo largo de la historia, la figura de Jesús de Nazaret ha sido objeto de controversia y crítica. Algunos de los puntos más debatidos incluyen la historicidad de Jesús. Aunque la mayoría de los historiadores y estudiosos están de acuerdo en que Jesús fue una figura histórica real, existen debates sobre la precisión y la interpretación de los relatos evangélicos. La falta de fuentes contemporáneas fuera de los textos cristianos ha llevado a algunos a cuestionar la historicidad de ciertos eventos en la vida de Jesús. El papel de Jesús como Mesías. En el judaísmo, la figura de Jesús no es reconocida como el Mesías prometido. Los judíos esperan un Mesías que sea un líder político y militar que libere al pueblo de Israel y establezca un reino terrenal de justicia. En cambio, Jesús es visto como un profeta o un maestro, pero no como el Mesías. Interpretaciones teológicas. Las diversas ramas del cristianismo tienen diferentes interpretaciones sobre la naturaleza de Jesús y su papel en la salvación. Las disputas teológicas han llevado divisiones y cismas dentro de la Iglesia, como la separación entre la Iglesia católica y las iglesias protestantes en el siglo XVI. Esta es la segunda parte del contenido sobre los Mesías y sus mentiras, enfocada en Jesús de Nazaret. Aquí tienes un consejo interpretativo y controversial que servirá como puente entre la primera y la segunda parte del contenido. Consejo interpretativo y controversial. La figura de Jesús de Nazaret ha sido objeto de reverencia y debate a lo largo de la historia.
Al profundizar en sus enseñanzas y en el contexto histórico en el que vivió, es fundamental cuestionar las narrativas establecidas y reflexionar sobre cómo estas interpretaciones han moldeado la identidad y las creencias colectivas. Pregúntate, ¿hasta qué punto las historias y tradiciones en torno a Jesús han sido influenciadas por intereses políticos y sociales de la época y de épocas posteriores? Es importante considerar cómo las diferentes interpretaciones teológicas y las controversias en torno a la figura de Jesús han llevado a divisiones y conflictos dentro de la religión y la sociedad. Reflexiona sobre cómo estas disputas han influido en la manera en que se practica y se entiende la fe cristiana hoy en día. Este consejo prepara el camino para la parte 2, Jesús de Nazaret, donde exploraremos en profundidad su contexto histórico, sus enseñanzas, las creencias y tradiciones que surgieron a su alrededor y las controversias y críticas que ha enfrentado. Avancemos con la siguiente figura, Sabbatai Zevi. Parte 3, Sabbatai Zevi. Nacimiento y contexto histórico. Sabbatai Zevi nació el 1 de agosto de 1626 en Esmirna, actualmente conocida como Izmir, en Turquía. Pertenecía a una familia sefardí judía que había emigrado de España tras la expulsión de los judíos en 1492. En su juventud, Zevi mostró un gran interés en la cábala, la mística judía, lo que influyó profundamente en su pensamiento y enseñanzas. El siglo XVII fue un periodo turbulento para el mundo judío, marcado por persecuciones, expulsiones y crisis espirituales. La comunidad judía estaba ansiosa por la llegada del Mesías, alguien que los liberaría del sufrimiento y restauraría el reino de Israel. Fue en este contexto que Sabbatai Zevi comenzó a afirmar que era el Mesías esperado. Propósitos y enseñanzas. En 1648, a los 22 años, Sabbatai Zevi proclamó ser el Mesías en Esmirna. Su mensaje se basaba en la cábala y en la creencia en una redención inminente para el pueblo judío. A medida que sus seguidores aumentaban, Zevi viajaba a diferentes comunidades judías en el Imperio Otomano y más allá, difundiendo sus enseñanzas. Entre sus enseñanzas más destacadas se encontraba la idea de que las leyes y preceptos religiosos tradicionales podían ser abrogados en el nuevo reino mesiánico. Realizó actos públicos de transgresión de la ley judía, como pronunciar el nombre de Dios, un acto prohibido en el judaísmo, y declarar días de ayuno como festivos. Estos actos desafiantes y provocativos atraían a muchos seguidores, pero también causaban controversia y división dentro de la comunidad judía. Creencias y tradiciones. Las creencias que surgieron en torno a Sabbatai Zevi se basaban en su proclamación como el Mesías y en la expectativa de una redención inminente. Sus seguidores, conocidos como sabbateos, creían que Zevi cumpliría las profecías mesiánicas y restauraría el reino de Israel. La llegada de Zevi fue vista como una señal de que el sufrimiento y las persecuciones terminarían y que se establecería una nueva era de paz y justicia. Las tradiciones sabbateas incluían la observancia de rituales cabalísticos y la reinterpretación de prácticas religiosas. Los seguidores de Zevi adoptaron prácticas que desafiaban las normas tradicionales, creyendo que estaban participando en una transformación espiritual radical. La expectativa mesiánica y el fervor religioso llevaron a la proliferación de movimientos y sectas dentro del judaísmo, algunos de los cuales continuaron incluso después de la muerte de Zevi. Controversias y críticas. La proclamación de Sabbatai Zevi como Mesías fue recibida con escepticismo y oposición por parte de muchos líderes religiosos judíos. La naturaleza transgresora de sus enseñanzas y acciones generó divisiones dentro de la comunidad judía, y algunos lo consideraron un impostor y hereje. En 1666, Sabbatai Zevi fue arrestado por las autoridades otomanas y llevado ante el sultán. Ante la amenaza de muerte, Zevi sorprendió a sus seguidores y enemigos al convertirse al Islam. Su conversión dejó a muchos de sus seguidores en un estado de confusión y desilusión, aunque algunos continuaron creyendo en su mesianismo y reinterpretaron su conversión como parte de un plan divino. La figura de Sabbatai Zevi sigue siendo controvertida y divisiva. Algunos lo ven como un visionario que desafió las normas establecidas y buscó una transformación espiritual radical. Otros lo consideran un impostor que manipuló las expectativas mesiánicas para su propio beneficio. Su legado ha influido en movimientos mesiánicos posteriores y en el desarrollo de la mística judía. Esta es la tercera parte del contenido sobre los Mesías y sus mentiras, enfocada en Sabbatai Zevi. Continuemos con la siguiente figura, Simon Bar Kokheba. Parte 4. Simon Bar Kokheba. Nacimiento y contexto histórico. Simon Bar Kokheba, originalmente conocido como Simon ben Koseba o ben Kosiba, fue un líder militar y político judío que vivió durante el siglo II después de Cristo. Su apodo Bar Kokheba significa hijo de la estrella, lo que está relacionado con una profecía mesiánica del libro de Números, 24:17, que habla de una estrella que saldrá de Jacob.
El contexto histórico en el que surgió Bar Kokheba estuvo marcado por la opresión romana sobre la Judea ocupada. Después de la destrucción del Segundo Templo en el 70 después de Cristo por el emperador Tito, las tensiones entre los judíos y los romanos continuaron aumentando. Los romanos intentaron consolidar su control mediante la prohibición de ciertas prácticas religiosas judías y la construcción de una ciudad romana en Jerusalén, que incluía un templo dedicado a Júpiter. Estos actos fueron vistos como provocaciones directas y una profanación de los lugares sagrados judíos. Propósitos y enseñanzas. Simon Bar Kokheba emergió como líder durante la rebelión judía conocida como la Revuelta de Bar Kokheba, 132 a 135 DC. Su propósito principal era liberar a Judea del dominio romano y restaurar la independencia y la pureza religiosa del pueblo judío. Bar Kokheba fue apoyado por importantes figuras religiosas, incluido el respetado rabino Akiva, quien lo proclamó como el Mesías. Bar Kokheba lideró a sus seguidores en una serie de exitosas campañas militares contra las fuerzas romanas, y por un tiempo logró establecer un estado independiente en Judea. Sus enseñanzas y liderazgo se centraron en la resistencia armada, la renovación del fervor religioso y la observancia estricta de las leyes judías. Creencias y tradiciones. Las creencias y tradiciones que surgieron en torno a Simon Bar Kokheba estaban profundamente arraigadas en la esperanza mesiánica y la lucha por la libertad. La proclamación de Bar Kokheba como Mesías por figuras religiosas influyentes como el rabino Akiva reforzó la creencia de que él era el Salvador prometido que restauraría el reino de Israel y traería la redención. Durante la revuelta, se emitieron monedas con inscripciones que declaraban el año 1 de la redención de Israel y otros mensajes similares, lo que simbolizaba el establecimiento de un nuevo orden bajo el liderazgo de Bar Kokheba. Los seguidores de Bar Kokheba se comprometieron a luchar con valentía y determinación, convencidos de que estaban participando en un momento crucial de la historia judía. Controversias y críticas. La figura de Simon Bar Kokheba es controvertida tanto en la historia como en la tradición judía. Aunque inicialmente fue visto como un héroe y un líder mesiánico, la derrota final de la revuelta tuvo consecuencias desastrosas para el pueblo judío. La revuelta fue aplastada brutalmente por las fuerzas romanas bajo el mando del emperador Adriano, y Judea sufrió una devastación masiva. La ciudad de Jerusalén fue arrasada, y muchos judíos fueron asesinados o esclavizados. La fallida revuelta y la muerte de Bar Kokheba llevaron a una reevaluación de su liderazgo y su proclamación mesiánica. Algunos rabinos posteriores lo consideraron un falso mesías cuyo fracaso resultó en una gran tragedia para el pueblo judío. Otros, sin embargo, lo ven como un símbolo de resistencia y valentía, un líder que luchó por la libertad y la dignidad de su pueblo en un momento de opresión extrema. La revuelta de Bar Kokheba tuvo un impacto duradero en la historia judía. Las consecuencias de la derrota fueron tan severas que la población judía en Judea se redujo drásticamente, y muchos judíos se dispersaron a otras partes del Imperio Romano y más allá. Este periodo también marcó un cambio significativo en la actitud judía hacia la rebelión armada y la expectativa mesiánica, influyendo en la forma en que futuras generaciones interpretaron y abordaron estas cuestiones. Esta es la cuarta parte del contenido sobre los Mesías y sus mentiras, enfocada en Simon Bar Kokheba. Aquí tienes una anécdota que puede servir como una reflexión concientizadora sobre la figura de Simon Bar Kokheba. La historia de Miriam, lecciones de valentía y realidad. Miriam era una joven judía que vivía en una pequeña aldea de Judea durante la época de la revuelta de Bar Kokheba. Al igual que muchos de sus contemporáneos, Miriam y su familia habían sufrido bajo la opresión romana. Los impuestos exorbitantes, las restricciones religiosas y la presencia constante de soldados romanos habían convertido su vida en un constante desafío. Cuando Simon Bar Kokheba proclamó su liderazgo y el rabino Akiva lo declaró el Mesías, un rayo de esperanza atravesó la oscuridad de la opresión. La noticia se difundió rápidamente, y Miriam, junto con muchos otros judíos, comenzó a creer que Bar Kokheba era el Salvador prometido que los liberaría de los romanos y restauraría el reino de Israel. La aldea de Miriam se convirtió en un hervidero de actividad mientras jóvenes y ancianos se preparaban para unirse a las fuerzas de Bar Kokheba. Miriam, aunque ansiosa por la promesa de redención, también sentía un temor latente por la posibilidad de que la revuelta fracasara. Sin embargo, la determinación y el fervor de su comunidad la llevaron a apoyar la causa con todo su corazón. Durante los primeros meses de la revuelta, las noticias de las victorias de Bar Kokheba alimentaron la esperanza de Miriam. Los romanos parecían estar retrocediendo, y la posibilidad de un futuro libre y próspero se volvía cada vez más real. Sin embargo, a medida que la revuelta avanzaba, la realidad de la guerra comenzó a hacerse sentir. Las bajas aumentaron, y la resistencia romana se intensificó. Una noche, mientras Miriam y su familia se refugiaban en una cueva para escapar de un ataque romano, ella tuvo una profunda conversación con su abuelo, un hombre sabio y experimentado.
Él le habló sobre la importancia de la valentía y la resistencia, pero también le recordó la necesidad de ser realista y reflexiva. Miriam, dijo su abuelo, es esencial luchar por lo que creemos, pero también debemos estar preparados para enfrentar la realidad y aprender de nuestros errores. La verdadera redención no siempre llega en la forma que esperamos. Eventualmente, la revuelta de Bar Kokhba fue aplastada por las fuerzas romanas, y la devastación que siguió dejó cicatrices profundas en la comunidad de Miriam. La esperanza que había impulsado la revuelta se transformó en un doloroso recordatorio de las complejidades y los peligros de seguir a un líder mesiánico sin cuestionar las consecuencias. A lo largo de los años, Miriam reflexionó sobre las lecciones aprendidas durante la revuelta. Comprendió que la lucha por la justicia y la libertad era valiosa, pero también reconoció la importancia de la crítica y la reflexión. La historia de Bar Kokhba se convirtió en una fuente de enseñanza para ella y para las generaciones futuras, recordándoles que la verdadera redención y liderazgo requieren tanto valentía como sabiduría y realismo. Esta anécdota destaca los desafíos y las lecciones aprendidas de la figura de Simon Bar Kokhba y su revuelta. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la valentía y la resistencia, pero también sobre la necesidad de ser críticos y realistas en nuestra búsqueda de líderes y salvadores. Continuemos con la siguiente figura, Menachem Mendel Schneerson. Parte 5. Menachem Mendel Schneerson. Nacimiento y contexto histórico. Menachem Mendel Schneerson nació el 18 de abril de 1902 en Nikolov, entonces parte del Imperio Ruso, actual Ucrania. Pertenecía a una familia de rabinos y eruditos judíos, y desde una edad temprana mostró un talento excepcional para el estudio religioso y secular. Schneerson recibió una educación rigurosa en las tradiciones judías, así como en matemáticas y ciencias. El siglo XX fue un periodo de inmensos cambios y desafíos para el pueblo judío, incluyendo la persecución durante el régimen nazi, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, seguido por la creación del Estado de Israel. Fue en este contexto tumultuoso y de reconstrucción que Schneerson se convirtió en el séptimo Rebbe, líder espiritual, del movimiento jasídico Chabad Lubavitch en 1951. Propósitos y enseñanzas. Menachem Mendel Schneerson, conocido simplemente como el Rebbe por sus seguidores, es una figura central en el judaísmo contemporáneo. Su liderazgo transformó al movimiento Chabad Lubavitch en una de las organizaciones judías más influyentes y extendidas del mundo. Schneerson promovió la idea de que cada judío tenía la responsabilidad de influir positivamente en su entorno, llevando a cabo actos de bondad y siguiendo los preceptos religiosos. Sus enseñanzas se centraban en difusión de la Torá y las mitzvot. El Rebbe enfatizó la importancia de estudiar la Torá y cumplir con las mitzvot, mandamientos, viendo esto como una manera de acercarse a Dios y mejorar el mundo. Misión de los emisarios. Estableció una red global de emisarios, Sluchim, que establecieron centros Chabad en ciudades de todo el mundo, proporcionando apoyo educativo, social y espiritual a las comunidades judías. Unidad y redención. El Rebbe promovió la unidad del pueblo judío y la necesidad de prepararse para la llegada del Mesías. Creía que cada acto de bondad y cumplimiento de los mandamientos aceleraría la redención final. Creencias y tradiciones. Menachem Mendel Schneerson es visto por muchos de sus seguidores no solo como un líder espiritual, sino también como una figura mesiánica. Algunos creían que él era el Mesías esperado que traería la redención final. Esta creencia fue especialmente fuerte entre los seguidores de Chabad Lubavitch, quienes vieron en Schneerson una figura divina capaz de realizar milagros y proporcionar guía espiritual en tiempos difíciles. Las tradiciones y prácticas asociadas con Schneerson incluyen Farbrengens, reuniones jasídicas en las que se cantan nigunim, melodías espirituales, se comparte comida y bebida, y se escucha la enseñanza del Rebbe. Tefilín y Mesuzot. Schneerson promovió la observancia de mitzvot específicas, como la colocación de tefilín, filacterias, y Mesuzot, pergaminos en las puertas, animando a los judíos de todo el mundo a participar en estas prácticas. Luz y bondad. La filosofía del Rebbe se centraba en la idea de traer luz al mundo a través de actos de bondad y justicia, y en inspirar a otros a hacer lo mismo. Controversias y críticas. La figura de Menachem Mendel Schneerson ha sido objeto de controversia, especialmente en relación con las afirmaciones mesiánicas. Mientras muchos de sus seguidores creían firmemente que Schneerson era el Mesías, otros en la comunidad judía rechazaron estas afirmaciones, considerándolas exageradas e inapropiadas. Después de la muerte de Schneerson en 1994, la falta de un sucesor claro dejó un vacío de liderazgo en el movimiento Chabad Lubavitch. Algunas facciones dentro del movimiento continuaron promoviendo la creencia de que Schneerson seguiría siendo el Mesías, a pesar de su fallecimiento. Esta creencia ha sido criticada por otros judíos, que argumentan que la idea de un Mesías fallecido contradice las enseñanzas tradicionales del judaísmo.
Otra crítica dirigida a Schneerson y su movimiento es la percepción de que Chabad Lubavitch ha adoptado una postura misionera excesivamente proactiva, similar a la evangelización cristiana. Algunos han argumentado que los esfuerzos de Chabad para atraer a judíos no observantes pueden ser coercitivos y alienantes para otras corrientes del judaísmo. A pesar de las controversias, el legado de Menachem Mendel Schneerson sigue siendo influyente y respetado en gran parte del mundo judío. Sus enseñanzas y esfuerzos para revitalizar el judaísmo y fortalecer las comunidades judías han dejado una marca duradera en la historia contemporánea del judaísmo. Esta es la quinta parte del contenido sobre los Mesías y sus mentiras, enfocada en Menachem Mendel Schneerson. Continuemos con la siguiente figura, David Kores. Parte 6. David Kores. Nacimiento y contexto histórico. David Kores, cuyo nombre de nacimiento era Vernon Wayne Howell, nació el 17 de agosto de 1959 en Houston, Texas, Estados Unidos. Desde una edad temprana, Kores tuvo una vida difícil, marcada por la inestabilidad familiar y las dificultades económicas. Durante su adolescencia, Kores se involucró en la religión y comenzó a estudiar la Biblia intensamente. En la década de 1980, Kores se unió a una comunidad religiosa conocida como los Davidianos, una rama del adventismo del séptimo día. Los Davidianos estaban ubicados en el Monte Carmelo, cerca de Waco, Texas, y tenían una historia de esperar el regreso inminente de Jesús y el fin del mundo. Kores se convirtió en un líder carismático dentro de la comunidad y eventualmente asumió el control del grupo. Propósitos y enseñanzas. David Kores proclamó ser el último profeta y el Cordero de Dios que abriría el séptimo sello del Apocalipsis, según el libro de Revelación en la Biblia. Creía que tenía una misión divina para preparar a sus seguidores para el inminente juicio final y el regreso de Jesucristo. Sus enseñanzas estaban profundamente arraigadas en una interpretación apocalíptica de la Biblia y en la creencia de que los eventos mundiales estaban alineados con las profecías bíblicas. Entre las enseñanzas más destacadas de Kores se encontraban: interpretación literal del Apocalipsis. Kores enseñaba que el libro de Revelación debía interpretarse literalmente y que él era el elegido para liderar a sus seguidores a través de los eventos apocalípticos. Poligamia y la nueva luz. Kores introdujo la práctica de la poligamia en la comunidad, afirmando que tenía la autorización divina para tener múltiples esposas, algunas de las cuales eran menores de edad. Argumentaba que estas prácticas eran parte de una nueva revelación divina que él había recibido. Preparación para el juicio final. Kores y sus seguidores se preparaban activamente para el juicio final, acumulando armas y suministros, y practicando simulacros de defensa en caso de un ataque externo. Creencias y tradiciones. Las creencias que surgieron en torno a David Kores y su comunidad se basaban en la convicción de que él era el profeta final que cumpliría las profecías bíblicas y lideraría a sus seguidores hacia la salvación. Los davidianos, como se les conocía, vivían en una comunidad cerrada y aislada en el Monte Carmelo, donde seguían las enseñanzas y directrices de Kores sin cuestionarlas. Las tradiciones de la comunidad incluían: estudio intenso de la Biblia. Los seguidores de Kores pasaban horas estudiando la Biblia bajo su guía, enfocándose en las interpretaciones apocalípticas y las revelaciones que él afirmaba recibir. Preparación militar. La comunidad acumulaba armas y realizaba entrenamientos militares, creyendo que serían atacados por fuerzas externas como parte del cumplimiento de las profecías apocalípticas. Separación del mundo exterior. Los davidianos mantenían una vida aislada y apartada del mundo exterior, desconfiando de las autoridades y de cualquier influencia externa. Controversias y críticas. La figura de David Kores y su comunidad en el Monte Carmelo fueron objeto de controversia y críticas, tanto durante su vida como después de su muerte. Algunas de las principales controversias incluyen: acusaciones de abuso y poligamia. Las prácticas polígamas de Kores, incluyendo relaciones con menores de edad, generaron críticas y preocupaciones por abuso sexual y explotación. Acumulación de armas. La acumulación de un gran arsenal de armas por parte de la comunidad levantó sospechas y preocupaciones entre las autoridades federales y locales, que veían en ello una amenaza potencial. El asedio de Waco. En 1993, un enfrentamiento entre los davidianos y agentes federales llevó a un asedio de 51 días en el complejo del Monte Carmelo. El asedio culminó en un incendio que resultó en la muerte de Kores y 75 de sus seguidores, incluidos hombres, mujeres y niños. Las circunstancias del asedio y el incendio siguen siendo objeto de debate y controversia, con diferentes versiones sobre lo que realmente ocurrió. El legado de David Kores es una de las más trágicas y controvertidas en la historia de los movimientos mesiánicos. Su liderazgo carismático y su interpretación apocalíptica de la Biblia llevaron a una serie de eventos que culminaron en una tragedia de gran escala.
La historia de Cores y los davidianos es un recordatorio de los peligros potenciales de los líderes carismáticos que afirman tener un mandato divino y de cómo las interpretaciones extremas de las Escrituras pueden llevar a resultados destructivos. Esta es la sexta parte del contenido sobre los Mesías y sus mentiras, enfocada en David Cores. Continuemos con la siguiente sección, comparación de las figuras mesiánicas. Parte 7. Comparación de las figuras mesiánicas. Similitudes y diferencias. Al analizar las figuras de Jesús de Nazaret, Sabbatai Zevi, Simon Bar Kokhba, Menachem Mendel Schneerson y David Cores, encontramos tanto similitudes como diferencias significativas en sus contextos, enseñanzas y legados. A continuación, exploramos algunos de estos puntos clave. Similitudes. Liderazgo carismático. Todas estas figuras exhibieron un liderazgo carismático que atrajo a un número significativo de seguidores. Su capacidad para inspirar y guiar a otros fue un elemento crucial en la formación y expansión de sus movimientos. Proclamaciones mesiánicas. Cada uno de estos líderes fue proclamado o se proclamó a sí mismo como el Mesías o una figura profética central. Esta proclamación fue fundamental para sus enseñanzas y la devoción de sus seguidores. Contextos de crisis. Todos surgieron en contextos de crisis o incertidumbre, ya sea debido a la opresión política, la persecución religiosa, las calamidades económicas o los cambios sociales. Estas circunstancias alimentaron las expectativas mesiánicas y la búsqueda de un Salvador. Interpretación de las Escrituras. Cada figura utilizó interpretaciones específicas de las escrituras religiosas para justificar su proclamación y sus enseñanzas. Estas interpretaciones a menudo desafiaban las normas y doctrinas establecidas. Diferencias. Naturaleza del Mesías. La naturaleza y el propósito del Mesías variaron significativamente entre estas figuras. Mientras que Jesús de Nazaret predicó un reino espiritual y una transformación interna, Simon Bar Kokhba y David Cores se enfocaron en la resistencia y la lucha armada. Sabbatai Zevi presentó una mezcla de misticismo y transgresión, mientras que Menachem Mendel Schneerson promovió la revitalización religiosa y la bondad. Resultado y legado. Los resultados y legados de estos movimientos también difieren. La crucifixión de Jesús y su resurrección, según la fe cristiana, condujeron al surgimiento del cristianismo. La revuelta de Bar Kokhba terminó en una derrota devastadora. Sabbatai Zevi se convirtió al Islam, lo que llevó a la desilusión de muchos seguidores. Schneerson murió sin un sucesor claro, dejando un legado de división y controversia dentro del movimiento Chabad Lubavitch. El asedio de Baco resultó en la muerte trágica de Cores y muchos de sus seguidores. Enfoque teológico. Los enfoques teológicos también varían. Jesús de Nazaret y Menachem Mendel Schneerson promovieron enseñanzas que enfatizaban el amor, la misericordia y la bondad. Sabbatai Zevi se enfocó en la cábala y las prácticas transgresoras. Simon Bar Kokhba y David Cores adoptaron un enfoque más militante y apocalíptico. Impacto cultural y social. El impacto cultural y social de estas figuras mesiánicas ha sido profundo y duradero, aunque de maneras muy diferentes. Jesús de Nazaret. Su vida y enseñanzas llevaron al surgimiento del cristianismo, una de las religiones más grandes del mundo, con una influencia vasta y duradera en la cultura, la moral y la política global. Sabbatai Zevi. Su proclamación mesiánica y posterior conversión al Islam tuvieron un impacto significativo en la comunidad judía, llevando a una reevaluación de las expectativas mesiánicas y a la división entre sus seguidores. Simon Bar Kokhba. Su fallida revuelta y las consecuentes represalias romanas llevaron a una dispersión masiva del pueblo judío y a cambios significativos en la actitud hacia la resistencia armada y la expectativa mesiánica. Menachem Mendel Schneerson. Sus esfuerzos para revitalizar el judaísmo y su legado como líder espiritual han tenido un impacto duradero en las comunidades judías de todo el mundo, a pesar de las controversias en torno a sus afirmaciones mesiánicas. David Cores. Su liderazgo y el trágico desenlace del asedio de Baco han dejado una marca en la historia estadounidense, resaltando los peligros de los cultos apocalípticos y las consecuencias de las interpretaciones extremas de las Escrituras. Esta es la séptima parte del contenido sobre los Mesías y sus mentiras, enfocada en la comparación de las figuras mesiánicas. Continuemos con la siguiente sección, reflexiones y consecuencias. Parte 8, reflexiones y consecuencias. Interpretaciones y procedencias culturales y sociales. Las figuras mesiánicas han dejado una huella profunda en las culturas y sociedades a lo largo de la historia. Las interpretaciones y creencias en torno a estos líderes no solo han moldeado las prácticas religiosas y espirituales, sino que también han influido en el desarrollo de identidades colectivas, movimientos políticos y sociales, y estructuras de poder. Jesús de Nazaret. La interpretación de Jesús de Nazaret como el Mesías ha sido central para el cristianismo, dando lugar a una de las religiones más grandes del mundo.
La creencia en su resurrección y en su papel como Salvador ha inspirado a millones de personas a lo largo de los siglos y ha influido en la ética, la moral y la cultura occidental. La figura de Jesús también ha sido reinterpretada y adaptada en diferentes contextos históricos y culturales, reflejando las preocupaciones y necesidades de cada época. Sabbatai Sevi. La proclamación de Sabbatai Sevi como Mesías y su eventual conversión al Islam tuvieron un impacto significativo en la comunidad judía. Este evento llevó a una reevaluación de las expectativas mesiánicas y a una mayor cautela frente a las figuras carismáticas que afirman tener un mandato divino. La historia de Sevi es un recordatorio de los peligros de la credulidad y del poder de la manipulación espiritual. Simon Bar Kokhba. La revuelta liderada por Simon Bar Kokhba y su proclamación como Mesías tuvieron consecuencias devastadoras para el pueblo judío. La derrota de la revuelta resultó en una dispersión masiva y una disminución significativa de la población judía en Judea. Esta experiencia histórica influyó en la actitud judía hacia la resistencia armada y la espera mesiánica, promoviendo una mayor introspección y adaptación a las circunstancias adversas. Menachem Mendel Schneerson. El legado de Menachem Mendel Schneerson y su influencia en el movimiento Chabad Lubavitch reflejan el poder de un liderazgo carismático en revitalizar y transformar comunidades. Aunque las afirmaciones mesiánicas en torno a Schneerson son controvertidas, su impacto en la promoción del judaísmo y en la creación de una red global de apoyo comunitario es innegable. La figura de Schneerson destaca la importancia de la acción positiva y del fortalecimiento de la identidad religiosa en tiempos de desafío. David Kores. La trágica historia de David Kores y los davidianos subraya los peligros de las interpretaciones extremas de las escrituras y del carisma manipulador. El asedio de Baco y las muertes resultantes son un recordatorio sombrío de las consecuencias de la credulidad ciega y la preparación apocalíptica. La figura de Kores pone de manifiesto la necesidad de una supervisión crítica y ética en el liderazgo religioso. Controversias y puntos de vista críticos. Las figuras mesiánicas han sido objeto de controversia y crítica, tanto en su época como en la actualidad. Los debates en torno a su legitimidad, sus enseñanzas y sus acciones revelan las tensiones inherentes entre la fe, la razón y el poder. Legitimidad mesiánica. La proclamación de un líder como Mesías a menudo ha llevado divisiones y conflictos dentro de las comunidades religiosas. La falta de pruebas objetivas y la dependencia de interpretaciones subjetivas de las escrituras han sido fuentes constantes de debate y controversia. Manipulación y abuso. Los líderes carismáticos con proclamaciones mesiánicas han sido acusados de manipular y explotar a sus seguidores. Los abusos de poder, las prácticas transgresoras y las consecuencias destructivas de sus acciones han planteado importantes preguntas éticas y morales. Impacto social y político. Las figuras mesiánicas han influido en movimientos sociales y políticos, a veces de manera positiva, promoviendo la justicia y la unidad, y otras veces de manera negativa, fomentando la violencia y la división. La relación entre la religión y la política en estos contextos sigue siendo un tema controvertido y complejo. Reflexión final. La exploración de los Mesías y sus mentiras nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe, el carisma y las expectativas humanas. Estas figuras han desempeñado roles cruciales en la historia, transformando comunidades y dejando un legado duradero de inspiración, debate y, en algunos casos, tragedia. Al analizar críticamente las historias y las creencias en torno a Jesús de Nazaret, Sabbatai Sevi, Simon Bar Kokhba, Menachem Mendel Schneerson y David Kores, obtenemos una comprensión más profunda de las dinámicas de poder, la manipulación y la esperanza que han caracterizado a los movimientos mesiánicos. Nos recuerda la importancia de mantener una actitud crítica y reflexiva hacia los líderes carismáticos y las promesas de redención, buscando siempre un equilibrio entre la fe y la razón. Esta es la octava parte del contenido sobre los Mesías y sus mentiras, enfocada en las reflexiones y consecuencias. Parte 9. Conclusión. A lo largo de este contenido, hemos explorado en profundidad las figuras de 5 Mesías significativos en la historia: Jesús de Nazaret, Sabbatai Sevi, Simon Bar Kokhba, Menachem Mendel Schneerson y David Kores. Cada una de estas figuras ha dejado una marca indeleble en la historia religiosa y cultural, a través de sus enseñanzas, movimientos y el impacto que tuvieron en sus seguidores y en la sociedad en general. La dualidad del mesianismo. El concepto del Mesías y las figuras que han sido proclamadas como tales revelan una dualidad fundamental. Por un lado, representan la esperanza y la promesa de redención. Por otro, tienen el potencial de manipular y explotar esas mismas esperanzas. La historia de los Mesías está llena de ejemplos de ambos lados de esta dualidad, y es esencial reconocer y aprender de estas experiencias. Jesús de Nazaret. Su mensaje de amor, misericordia y transformación espiritual sigue siendo una fuente de inspiración y guía para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo,
Su proclamación como Mesías también ha sido un punto de división y conflicto entre diferentes religiones y dentro del cristianismo mismo. Sabbatai Zevi, su proclamación mesiánica y su eventual conversión al Islam destacan los peligros de las expectativas mesiánicas desmedidas y el impacto devastador que la desilusión puede tener en una comunidad religiosa. Simon Bar Kokhba, su revuelta y su proclamación como Mesías ejemplifican el potencial trágico de las expectativas mesiánicas cuando se combinan con la resistencia armada y la opresión política. La derrota de Bar Kokhba tuvo consecuencias duraderas para el pueblo judío. Menachem Mendel Schneerson, su liderazgo y sus enseñanzas han dejado un legado duradero en el movimiento Chabad Lubavitch y en la revitalización del judaísmo contemporáneo. Sin embargo, las afirmaciones mesiánicas en torno a su figura han generado controversia y división. David Kores, su interpretación apocalíptica de las Escrituras y el trágico desenlace del asedio de Baco subrayan los peligros inherentes a los líderes carismáticos que afirman tener un mandato divino y a las comunidades cerradas y aisladas que siguen sus enseñanzas sin cuestionarlas. Lecciones aprendidas. La historia de estos mesías nos ofrece varias lecciones cruciales. La importancia del pensamiento crítico. Es fundamental mantener una actitud crítica y reflexiva hacia los líderes carismáticos y sus proclamaciones mesiánicas. La fe y la devoción deben ir acompañadas de una evaluación objetiva y racional de las enseñanzas y acciones de estos líderes. El poder de la esperanza y la redención. Las expectativas mesiánicas surgen de un profundo deseo humano de esperanza y redención. Es importante reconocer y valorar estos deseos, pero también estar conscientes de cómo pueden ser manipulados para fines destructivos. La necesidad de la transparencia y la rendición de cuentas. Las comunidades religiosas y sus líderes deben esforzarse por mantener la transparencia y la rendición de cuentas en sus prácticas y enseñanzas. La falta de estas cualidades puede llevar a abusos de poder y a la explotación de los seguidores. El impacto duradero de las figuras mesiánicas. Las enseñanzas y acciones de los mesías pueden tener un impacto profundo y duradero en las culturas y sociedades. Es esencial reflexionar sobre estos legados y aprender de ellos para construir comunidades más justas, éticas y compasivas. Reflexión final. El estudio de los mesías y sus mentiras nos invita a una reflexión profunda sobre el papel de la fe, el liderazgo y las expectativas humanas en la historia. Estas figuras han moldeado el curso de la historia religiosa y cultural, ofreciendo tanto inspiración como lecciones importantes sobre los peligros del carisma no cuestionado y las expectativas desmedidas. Al examinar críticamente las historias y las creencias en torno a Jesús de Nazaret, Sabbatai Zevi, Simon Bar Kokhba, Menachem Mendel Schneerson y David Kores, obtenemos una comprensión más rica y matizada de las dinámicas de poder, la manipulación y la esperanza. Nos recuerda la importancia de equilibrar la fe con la razón y de buscar líderes que promuevan la justicia, la transparencia y el respeto por la dignidad humana. Con esto, hemos completado la conclusión del contenido sobre los mesías y sus mentiras. Hola suscriptores de Explorando la Fe y las Religiones. Hoy hemos completado un viaje fascinante y profundo a través de la historia y las enseñanzas de 5 figuras mesiánicas que han dejado huellas indelebles en sus respectivas épocas y comunidades. Este análisis nos ha permitido reflexionar sobre el poder de la fe, la influencia del liderazgo carismático y las dinámicas de esperanza y manipulación que pueden surgir en torno a las figuras mesiánicas. Análisis general. Jesús de Nazaret. Nos sumergimos en la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, una figura central en el cristianismo. Su mensaje de amor, misericordia y transformación espiritual ha sido una fuente de inspiración para millones de personas durante siglos. Al mismo tiempo, su proclamación como Mesías ha generado divisiones y debates tanto dentro del cristianismo como en su relación con otras religiones. Sabbatai Zevi. Exploramos la controvertida figura de Sabbatai Zevi, quien proclamó ser el Mesías en el siglo XVII, y tras generar una gran expectación, sorprendió a todos convirtiéndose al Islam. Su historia destaca los peligros de las expectativas mesiánicas desmedidas y el impacto devastador que la desilusión puede tener en una comunidad religiosa. Simon Bar Kokhba. La historia de Simon Bar Kokhba, líder de una revuelta contra el Imperio Romano en el siglo II, ejemplifica el potencial trágico de las expectativas mesiánicas cuando se combinan con la resistencia armada. La fallida revuelta tuvo consecuencias devastadoras para el pueblo judío y llevó a una reevaluación de la espera mesiánica. Menachem Mendel Schneerson. El legado de Menachem Mendel Schneerson, líder del movimiento Chabad Lubavitch, refleja el poder de un liderazgo carismático en la revitalización y transformación de comunidades. Aunque sus seguidores creen en su carácter mesiánico, esta creencia ha generado controversia y división dentro del judaísmo. David Kores. La trágica historia de David Kores y los davidianos subraya los peligros de las interpretaciones extremas de las Escrituras y del carisma manipulador.
El asedio de Baco y las muertes resultantes nos recuerdan las consecuencias de seguir a un líder sin cuestionar sus enseñanzas y acciones. Reflexiones finales. Este análisis nos invita a mantener una actitud crítica y reflexiva hacia los líderes carismáticos y las promesas de redención. Es fundamental equilibrar la fe con la razón y buscar líderes que promuevan la justicia, la transparencia y el respeto por la dignidad humana. Las figuras mesiánicas pueden inspirar y transformar comunidades, pero también tienen el potencial de manipular y causar daño. Al examinar críticamente estas historias y creencias, buscamos proporcionar una comprensión más profunda y matizada de las dinámicas de poder, la manipulación y la esperanza. Esperamos que este contenido haya sido esclarecedor y que te inspire a reflexionar sobre el papel de la fe y el liderazgo en nuestras vidas y en la sociedad. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración y reflexión. Esperamos seguir compartiendo más contenido fascinante y significativo contigo en Explorando la Fe y las Religiones. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Fe y las Religiones. Esperamos que hayas encontrado el contenido revelador y que te haya inspirado a reflexionar sobre las figuras mesiánicas y las dinámicas de poder, manipulación y esperanza que las rodean. Nuestro objetivo es proporcionar una comprensión crítica y matizada de estos temas, fomentando un diálogo abierto y respetuoso. Tu participación y curiosidad son fundamentales para nosotros, y te invitamos a seguir explorando estos temas con nosotros en futuros episodios. No dudes en compartir tus pensamientos, preguntas o sugerencias. Estamos aquí para aprender juntos y crecer en nuestro entendimiento. Hasta la próxima, y que tu búsqueda de conocimiento y verdad continúe con pasión y respeto.